Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Estamos, como siempre, aquí en FETV, el canal de la misericordia, y con alguien que es de casa, nuestro hermano Julio Ortega. ¿Cómo estás, Julio? Estimado Roquel, muy animado y muy contento, siempre muy pues entusiasmado de participar contigo en este espacio, ¿no? Gracias, Julio. Y como saben, nosotros aquí con Julio generalmente comentamos temas que tienen que ver con la doctrina. Sin embargo, esto no sería posible si usted no contribuye a que FTV pueda alcanzar sus metas. Recuerde que puede contribuir el canal de tres formas muy concretas. El primero, viendo la programación. Nútrase de ella, aprenda a querer el canal, porque nadie ama lo que no conoce y nadie ayuda a lo que no ama. Así que vamos a conocer a FTV. Segundo, importante la oración. Sin la oración no podemos hacer nada. Es importante que este canal pueda seguir adelante gracias a sus oraciones. Y en tercer lugar, como sabe, como todos nosotros tenemos que cumplir con nuestros compromisos de tipo material. El agua, la energía eléctrica, las comunicaciones, todo eso cuesta. La infraestructura, el salario de los que trabajan día a día allá tiene su costo. Y usted puede contribuir a que eso se lleve adelante. ¿Cómo? Donando de diferentes formas. Puede hacerlo a través de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, también a través de la tarjeta clave, o directamente en el banco, ya sea banca en línea o personalmente. ¿Dónde? Banco General, Banco Nacional o el Global Bank. Recuerden que la cuenta es Fundación para Educación en Televisión, FETV. Y de esta manera usted contribuye a que nosotros podamos solventar los gastos y se pueda continuar con todos estos programas que nos nutren a todos. Muy bien, dicho esto, Julio, cuéntanos cuál es el tema que nos tienes preparado para el día de hoy. Bueno, nosotros, Roquel, en el último programa habíamos hablado, estábamos viendo pues el catecismo en el numeral 153 y estamos tocando el tema acerca de la fe, ¿verdad? Y habíamos visto en el último programa que la fe, en el 153 menciona que la fe es una gracia. Y recuerdo que pues tuvimos una conversación bien interesante en esa, porque yo sí, inclusive pues yo sé que ese es un área, una parte difícil de comprender esto de que la fe es una gracia y si yo no tengo la gracia, entonces definitivamente no puedo creer. Entonces es una situación, es algo un poco complejo, pero lo que me gustó, resumiendo un poquito lo que vimos en el último programa, es que definitivamente lo que quiere decir el 153, que la fe es una gracia, es sencillamente que la fe en Dios no viene de mis capacidades humanas. Creo que eso es lo más importante que tenemos que darnos cuenta. Y eso nos lleva a entender, solo eso nos lleva a entender muchas cosas. ¿No? Tú no tienes fe porque tú eres más inteligente, ni porque eres más estudioso, ni porque eres más bueno, porque haces mejores obras. O sea, eso no es por las fuerzas propias nuestras, ni por los actos propios nuestros que vamos a tener fe y a creer. Por eso es que el 153 menciona es una gracia, es un regalo que el Señor nos da. Y recuerdo una parte importante al final del programa pasado, Roquel, y me pareció muy valiosa, y era que definitivamente todos recibimos esa gracia, pero no todos la podemos aprovechar por diferentes circunstancias. Tú indicaste de una manera muy interesante que las personas que tienen los corazones por alguna razón dañados, afectados, ¿verdad? Están cerrados a esa gracia y no pueden creer. Entonces, hay muchos factores, ¿no? De hecho, puedo resumir esta parte como que dice diciendo que los corazones sencillos, y eso lo dice nuestro Señor en los evangelios, los corazones sencillos reciben la fe sabiendo que es un regalo, pero cuando nos ponemos a estudiar mucho o ponemos a preguntar mucho o ponemos mucho pues lo que estamos haciendo es cerrándonos a la fe y entonces encontramos esos obstáculos para creer, ¿no? Y cierro este resumen aquí, Roquel, porque me interesaba hacer este resumen porque yo creo que en el mundo que estamos viviendo en la actualidad, que es un mundo secularizado, y eso es una realidad, un mundo secularizado significa que es un mundo donde no es políticamente correcto, vamos a esa frase que le gusta a la gente,
hablar de Dios en público, ni es políticamente correcto que yo te comparta que yo, mi fe y que decirte que yo creo en Dios y que Él es nuestro Salvador. O sea, eso, porque entonces nosotros a veces los católicos somos hasta mucho más políticamente correctos que nadie, ¿no? Porque todo el mundo se manifiesta y dice públicamente, nosotros no queremos mover la agua y nosotros, entonces a veces caemos en ese error, ¿verdad? Pero en este mundo secularizado, que es donde quiero llegar, yo sí he escuchado a muchos hermanos, por ejemplo, en la misa, vamos a hablar algo sencillo y siempre uso el ejemplo del credo, cuestionando que si el credo dice esto, pero esto yo no creo que eso sea así, pero ¿por qué? O sea, me explico, cuando nosotros agarramos y comenzamos a picanchus, como dicen los gringos, ¿no? De que escoger esto me gusta, esto no me gusta, es una forma de cerrarse a la fe. Y nos va a ser muy difícil creer, y es algo que yo veo muy común en nuestra sociedad. El negociar lo que nosotros le debemos a nuestro Señor, que es total adoración y entrega. Entonces, negociamos que no, que tengo que la familia, que tengo que ir para la playa. Yo escucho mucho personas que llegan, por ejemplo, mal vestidas a la misa, entonces cuando están en la puerta, que alguien le dice, no, mira, no estás bien vestido para entrar. Oye, pero entonces yo no puedo, tú prefieres perder un feligreso, prefieres que no me salve porque no estoy vestido bien. O sea, me explico, llegamos a ese punto de negociación. O llego tarde a la misa y no me quieren dejar entrar porque resulta que el aforo está lleno, ¿verdad? Y entonces me molesto, pues, y digo, bueno, entonces ahora me cierran la puerta, pues no quieren que yo encuentre a Dios. Entonces nos metemos en ese tema que he escuchado mucho y que para mí es el resultado de este mundo secularizado, donde yo quiero negociar lo que yo le voy a dar a Dios. Me explico, no me quiero entregar. Y de eso se trataba el programa anterior, de que si yo no me entrego, si yo no me abro, no voy a creer, no va a venir esa gracia que me va a ayudar a tener fe. No sé si eso tú puedes ampliar algo más ahí, Roquel. Bueno, Julio, es que precisamente parte del misterio que creo que nuestros televidentes van a ver ahora es esa realidad donde a veces de manera imperceptible para el hombre juega ese binomio, ¿no? O sea, Dios actuando y a veces de manera imperceptible para nosotros, a tal punto que creemos que somos nosotros, y por otro lado el hombre tiene que aportar algo. Y creo que eso de alguna manera lo vivimos todos, pero no lo sabemos cómo explicar. Sí, Dios está actuando y Dios actúa, pero también nosotros tenemos que actuar. Entonces no podemos decir de que todo depende de Dios, ni tampoco podemos decir que todo depende de nosotros. Y es una realidad. Y eso que tú mencionas, Julio, se debe muchas veces a una madurez, ¿no? Yo pongo el ejemplo de las personas, porque hay jóvenes que de manera natural, ¿no? Natural son estudiosos, por decir algo, ¿no? Entonces tú tienes que explicarles que estudien, ellos solo toman las tareas, toman el compromiso y hacen. Pero hay otros jóvenes que no. Hay otros jóvenes que los papás tienen que, oye, ya estudiaste, oye, mira cómo están las notas. ¿Y por qué? Porque no adquieren el compromiso. Entonces, muchas veces pasa con nosotros y no lo queremos admitir. Y como somos adultos, peor, porque el adulto entonces se amalgama y sabe poner excusa y demás. Pero en el fondo no se compromete, porque esta misma persona que llega tarde, que llega mal vestido, yo te aseguro que en un lugar que él esté más comprometido, ya sea por necesidad o por convicción, si le dicen, a este lugar tenemos que llegar vestido de esta manera, deportivamente, para poder usar las instalaciones del gimnasio, todo el mundo llega vestido apropiadamente. Le dicen, no, aquí después de tal hora no puede entrar. La gente, ojalá sea un gimnasio, para poner un ejemplo sencillo, y todo el mundo va vestido, llega la hora de los ejercicios, y sabe que si no llega a tal hora no lo van a dejar entrar, y bueno, aprende a disciplinarse, pero pareciera como que en la iglesia hay que darle base por bola a todo el mundo, no hay que exigirle nada, porque al final no debe haber compromiso. Yo le doy a Dios lo que yo quiera y Él tiene que aceptarlo, y la iglesia también, de alguna manera. Y ese falta de ese compromiso y de esa madurez que no queremos reconocer. No queremos reconocer que estamos a ese nivel. Pero, Julio, hoy vamos a hablar un poco acerca de, pienso, del aspecto humano. Claro, ¿no? exacto. Que la fe es un acto humano. ¿Podrías empezar a comentarnos
¿A qué se refiere que eso de que la fe es un acto humano? Claro. Mira, de salida, como quien dice, pues el numeral anterior, que es 153, no, naturalmente nos hemos llegado en la conversación casualmente a la parte humana, de que pero yo, si yo me cierro, no creo. Entonces, ¿pero cómo yo me cierro? Yo me cierro porque yo no quiero adquirir el compromiso. Entonces, a mí me da mucho terror hablar del famoso tema de compromiso, Roquel, porque todo el mundo está comprometido, Roquel, siempre. O sea, es una cosa increíble. Todo el mundo se queja y no estoy hablando no solamente de la fe y de la iglesia, estoy hablando en todo. En el trabajo, yo te aseguro que usted, fetevediente, va al trabajo y le pregunta, ¿quién no está comprometido aquí? Y nadie, todos están con la camiseta puesta, pero no pareciera. Me explico, porque estamos negociando las cosas. Entonces, el numeral 154 dice, la fe es un acto humano. Entonces, parece como que lo que dijimos antes, que la fe es una gracia, como que ahora se contradice, porque el numeral 154 dice, la fe es un acto humano, y dice, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, correcto, que es lo que dijimos en el 153. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, dice el numeral. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. O sea, cuando hablamos de esa libertad, ¿verdad? La libertad no es contraria a la razón. O sea, me explico, yo tengo fe, pero no significa que yo estoy ciego. Me explico, que es lo que a veces asociamos con la fe, un fideísmo que está prohibido también por la iglesia, el creer ciegamente sin pensar. Entonces, eh, 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 el tema aquí es que precisamente la fe, si nos vamos a hablar de la fe humana, que es un acto humano, nosotros naturalmente creemos, naturalmente tenemos fe. Dice el numeral, sigue el numeral 154 y dice, y en las relaciones humanas, y esto es perfecto, ¿no? Y en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen. O sea, eso es un acto natural. O sea, yo no conozco a nadie, digo, y ahí va conectando un poquito lo que hemos hablado en el programa anterior y al inicio de de que yo de pronto empiezo a dejar de creer cuando me han traicionado, una cosa que tú mencionaste en el programa anterior, Roquel, cuando yo ya veo que no puedo confiar, entonces comenzamos a dejar de creer y a dejar de tener fe. Pero eso ocurre después, o sea, nosotros naturalmente confiamos, ¿no? Y sigue diciendo el numeral 154. No es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas, sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. Si a usted, señor feteviente, le dicen, mire, tranquilo, mira, un amigo, un familiar, yo vengo el próximo sábado a tal hora. ¿Por qué? Lo primero que usted le van a hacer es dudar. Es que no tiene por qué dudar. Uno dice, bueno, está bien, si acordamos eso, es natural nuestro diseño como seres humanos el creer. El catecismo menciona aquí un ejemplo, dice, como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan. Cuando un hombre y una mujer se casan, nadie está si estuvieran desconfiando, no se casan. Es más, se casan y ninguno ni por la cabeza le pasa que las cosas van a ir mal. Todos que los que se casan de boca dicen que, bueno, saben que las cosas van a ser difíciles, pero una cosa es que tú digas eso y otra cosa es que la vivas. Eso, los que están matrimoniados saben la diferencia, ¿no? Entonces, pero naturalmente, un hombre y una mujer se casan por fe. Ellos esperan, tienen la fe de que todo va a salir bien. ¿Me explico? Entonces, así que la fe no es algo sobrenatural, es algo, al contrario, es algo natural del ser humano que nosotros usamos todos los días. Entonces, a mí me gusta el binomio o el paralelismo que se ha hecho entre el 153, que habla de que la fe es una gracia, y la fe humana, porque nos damos cuenta de que la fe no es una cosa de otro, no es ser extraterrestre, ni fanático, ni nada.
es normal tener fe, es normal porque la persona que no confía el día a día, que no confía en que el carro va a arrancar mañana en la mañana, de que va a llegar al trabajo y no está despedido, me explico, de que va a tener un buen día, de que va a resolver todo lo que se propone, de que va a salir en la noche con la familia a comer, a dar una vueltita porque no lo habían dado, me explico. Eso no ha sucedido. Yo tengo fe de que eso va a ocurrir. Eso es normal. Entonces, no es anormal tener fe en el ser humano, mucho menos en Dios. O sea, porque, y hago la aclaración antes de pasarte la batuta a Roquel, porque la fe en Dios, el mundo la ve como que tú eres un fanático, pero la fe en los demás, oye, pero confía en mí, oye, pero si yo, ¿qué te pasa? Cógelo suave, que dale chance a tus hijos que vayan con los amigos. Oye, pero ¿cuáles son los celos? Tranquilo. Sí, me explico, todas esas cosas que nosotros le decimos a nuestra familia, a nuestras amistades, son basadas en la fe. Pero sin embargo, cuando tú quieres creer en Dios, ahí entonces como que estuviéramos hablando de otra cosa. Es lo mismo. ¿Cómo yo llego a la fe de creer en un ser humano, un familiar, un amigo? ¿Cómo yo llego allí? O sea, y como dije al inicio, para cerrar, naturalmente no tengo por qué dudar, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de Dios, pareciera que es incorrecto naturalmente querer creer en Dios. Roquel. Bueno, Julio, vamos a hacer, llegamos al primer tiempo del segmento, así que vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando sobre el tema. Rápido, Roquel, tu reloj va muy rápido. Sí, vamos a la primera pausa y después continuamos con este tema que está interesante, porque creo que esto que estás hablando sobre la base humana es bien importante y ahora quisiera conversar sobre algunos puntos que nos pueden servir a que veamos esa base humana. Así que quédense ahí con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos en la segunda parte de este interesante programa, 2000 años después, con el tema que Julio nos desarrolla sobre la fe. Y empezó hablando de que la fe tiene un componente efectivamente divino, que es una gracia, pero también nos está hablando ahora también de la fe como un acto humano. Y nos estaba desarrollando muy bien este aspecto natural del hombre de tener fe. A mí me gustan varios ejemplos, Julio, que nos permiten, creo que, ilustrar esto. Fíjate, la gente piensa en términos generales que ser una persona, digamos, incrédula, como que es lo normal y natural, que eso es lo propio del hombre. Pero si nos ponemos a pensar, Julio, yo quisiera citar 3 ejemplos muy concretos. Mira, por ejemplo, el tema de la persona que se monta en un transporte aéreo, marítimo, terrestre, que creo que la gran mayoría de nosotros ha tenido la experiencia. Muy probablemente usted no conoce al conductor, pero usted pone su vida en él, sobre todo en los viajes aéreos. Usted ni siquiera sabe quién es el piloto. Usted se monta al avión y usted se monta ahí, puede tener su miedo, pero ya le puso la vida en manos del piloto. Si el piloto vino borracho, no durmió o es incompetente, bueno, creo que su vida no va a valer mucho. Pero todos nos vamos y le ponemos fe a la compañía aérea, al aeropuerto, al vuelo aéreo. Otro ejemplo que a mí me gusta también es el del matrimonio, como dices tú. Fíjate, si una persona se casa, pero no puede estar tranquilo en la casa o en el trabajo porque está pensando que su pareja está con otro o con otra, ¿qué te va a decir? Oye, tú estás enfermo. ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Ella te ha dado razones o él te ha dado razones? No. Entonces, porque no es que no estoy seguro, estás enfermo de celos. Entonces, fíjate, la desconfianza se considera una enfermedad. Esa persona que no puede estar tranquila, llama, pregunta, te estoy vigilando, dice, oye, esta persona está enferma porque no es capaz de confiar. Bajo el riesgo de que te puede engañar, porque el ser humano
es falible y es débil, pero sin embargo la desconfianza se cataloga de una enfermedad. Entonces, el otro ejemplo, Julio, que a mí me gusta, que ya te lo dejé al final como la cereza para pasarte la palabra, que a mí me gusta mucho es el ejemplo de la ciencia, ¿no? La mayoría de las personas que se llaman científicas o que creen en la ciencia no pueden comprobar en un 70 o mayor lo que le dicen. No lo puede comprobar. Dice, Julio Ortega, famoso astrónomo, determinó tal cosa. Y yo, bueno, como Julio tiene un nombre, yo creo, y hasta lo repito con confianza y con convicción. No, eso lo dijo Julio. Oye, ¿y tú conoces a Julio? No. ¿Y tú puedes replicar los experimentos que él hizo? No. Entonces, ¿por qué tú le crees? Ah, no, que yo creo en la ciencia. Oye, vaya fe, ¿no? Entonces, esa es una fe importante. La ciencia es infalible y los profetas de la ciencia también siempre dicen la verdad. Entonces, esos no son fanáticos. Esos son personas coherentes, muy pensantes y no tienen fe. Ellos solo creen en la ciencia. Aunque ellos, mira, lo que se traicionan ellos mismos diciendo que creen en la ciencia. Entonces, Julio, sí, efectivamente, ahí vemos ejemplos donde pareciera que en algunos casos es fanatismo y en otros casos es lo correcto y lo normal. Julio. Sí, Roquel, y me gusta una frase que tiene el Concilio Vaticano I, que también cita el Catecismo, que dice, por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad humana presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia. O sea, porque ahí viene un juego interesante que espero que me ayudes a elaborar, Roquel, porque la fe me lleva, o sea, es interesante, la fe es un acto del entendimiento. Me explico, allá pongan cuidado, fete evidente, ¿no? La fe surge porque yo entiendo algo, ¿verdad? Y por eso tengo fe. Por ejemplo, basándome en lo que tú mencionabas, Roquel, de que la persona que es excesivamente celosa o posesiva le dicen, estás enfermo porque tú no tienes razón para sentirte así. Entonces, hay un problema ahí, hay algo que a esa persona no le permite ver la realidad, entender la realidad. Entonces, la fe es un acto del entendimiento. Eso significa que yo tengo que usar mi inteligencia para entender y por lo tanto tener fe, ¿no? Y vamos de nuevo, me gusta mucho el ejemplo que tú comentabas de la persona enferma de celos, ¿no? De que, oye, todo el mundo lo llega, va a un médico, le dice, oye, pero mira, vamos a revisar cuáles son, me explico, te llevan al entendimiento para darte cuenta de que tú estás viendo fantasmas, pues. Me explico, de que no hay ningún problema, de que tu esposa te ama, tus hijos te aman, me explico, está en la casa, te está esperando, quiere, cuidado que se está alejando es porque tu comportamiento lleva a la familia a irse pues separando, me explico, porque tu miedo, y es interesante también ese elemento en la fe, o sea, lo contrario de la fe es el miedo. Entonces, tu miedo, o sea, tu falta de fe, en este caso, en tu familia, en tu esposa, te lleva a tener miedo y es un acto irracional. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, la fe es un acto del entendimiento, es un acto de inteligencia. O sea, no podemos sacar la inteligencia para tener fe, tenemos que usarla. Pero el entendimiento viene de que yo quiera, viene de mi voluntad. O sea, yo quiero saber, yo quiero entender, yo tengo que querer entender para poder entender. O sea, tiene que venir la voluntad mía para entender. Y esa voluntad, ese acto de voluntad es movido por Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos desde el bautismo. Entonces, esa fe es la que, movida por Dios, por el Espíritu Santo, que no me explico. Desde ese momento es cuando tú quieres empezar a creer. Y estoy mezclando ambos ejemplos, Roquel, porque para mí no tiene ninguna diferencia
el creer en que tu esposa te ama y en creer en Dios. No tiene, porque son actos de fe basados en el entendimiento que vienen y el entendimiento viene de la voluntad de querer saber, usas la inteligencia y ese deseo de querer creer es movido por Dios. Entonces, la voluntad quita los obstáculos para que, o sea, si yo no tengo, y eso por eso me causa mucha gracia, Roquel, de que yo cuando hablo con hermanos, bueno, con amigos que son ateos, que no creen en Dios, que son científicos, como tú mencionas, la verdad es que yo ni siquiera a veces trato de hablar de esos temas porque sencillamente ya yo tengo identificado que esa persona no quiere creer. O sea, está cerrado, no tiene la voluntad de conocer la verdad porque está cerrado. Mira, eso me pasa a veces hasta en la familia, Roquel. Yo no sé si usted le pasa, señor estimado evidente, que le pasa, estoy seguro que sí, que usted está hablando con su esposa y entonces, o con sus hijos, y de pronto no lo dejan terminar de hablar porque usted ya saben lo que usted va a decir, supuestamente. Entonces la persona comienza a responderle de otra manera, ¿verdad? Pero ¿qué estamos discutiendo? Al final, como no lo dejaron terminar, la otra persona creyó algo que usted iba a decir y eso que usted, que como no lo dejaron terminar, no es lo que usted quería, pero cuando le contestaron, le dijeron una cosa que lo molestó y eso se vuelve una bola de nieve, ¿verdad? Que va creciendo porque sencillamente yo, cuando no tengo la voluntad de escuchar, la voluntad de entender, yo estoy cerrado, tú estás equivocado, yo estoy en lo correcto. Yo no tengo la voluntad de entender. Entonces, ese juego es interesante. Si yo, no, es que yo no quiero escucharte porque tú siempre, me explico, ya, tú estás cerrado. No hay nada, estimado, oye, evidente, que usted haga o diga frente a una persona, sea hablando de trabajo, sea hablando de ciencia, sea hablando de sus relaciones familiares, nadie que está cerrado tiene la voluntad de escuchar. No tiene ningún sentido que usted le diga nada, porque no va a entender. Y eso me lleva al punto de que precisamente cuando yo quito esa barrera que es la voluntad de que yo voy a dejar de cerrarme, ok, te voy a escuchar qué es lo que me estás diciendo. Cuando yo tomo esa decisión y esa voluntad es movida por Dios, cuando yo tomo esa decisión, entonces yo estoy quitando ese obstáculo y te comienzo a escuchar. Pero te comienzo a escuchar si realmente quiero escuchar lo que me vas a decir, por más duro, bueno o malo que sea. Porque ese es el problema, nos cerramos. Entonces, lo mismo pasa con la fe en Dios. La persona que por alguna razón está cerrada por algún trauma, por lo que sea, quiere que le demuestres que Dios existe, quiere que le demuestres una serie de cosas que no tiene ningún sentido dedicarse a eso porque esa persona sencillamente, no importa lo que usted le diga, eso lo vemos en la Biblia. Juan tiene varios pasajes de milagros de Jesucristo, ¿no? Y uno que recuerdo era el pasaje del muchacho ciego que Jesucristo lo cura, ¿verdad? Y entonces todo el mundo ha visto al muchacho afuera de la sinagoga pidiendo limosna desde chiquito. Ahora de repente el muchacho Jesucristo lo curó, entonces lo traen los rabinos de la sinagoga, lo traen aquí, oye, ¿y por qué tú ves? Y tráeme a los papás ahí. Entonces comienza el tema, nadie quiere creer y al final, ¿qué fue lo que pasó? Le preguntan a los papás. Bueno, por la otra cosa nadie se quiere mojar. Entonces, no sé, bueno, mi hijo no veía y ahora ve. Entonces, ¿qué fue? Yo no sé qué fue lo que pasó. O sea, nadie quiere decir que Jesucristo lo curó. ¿Por qué? Porque te iba a expulsar de la sinagoga. Entonces, todo el mundo sabe que el muchacho no veía y ahora ve. Pero al muchacho que sí le preguntan qué pasó y me dice, a mí Jesucristo me devolvió la vista y ahora veo y lo voy a seguir. Y lo expulsan de la sinagoga. Entonces, es un ejemplo clásico de la mezcla entre la fe es una gracia y la fe es humana, ¿verdad? La fe es un acto humano. Roquel. Muy bien, Julio, vámonos a la segunda pausa del programa. Entonces, vamos a la segunda pausa del programa y después continuamos hablando y quisiera compartir algunos otros ejemplos que creo que nos ayudará a todos a comprender
lo que estamos hablando. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el tercer segmento de este programa 2000 años después con el tema de la fe. En este caso, la fe como un acto humano. Julio nos ha traído muchos ejemplos, comparaciones, formas de poder entender esta realidad para que la veamos de un punto de vista humano y digamos con ejemplos comunes. Julio, yo no sé si tú recuerdas, nosotros que somos, ya que tenemos conocimiento de cosas que se dieron en el pasado, ¿no? Porque la gente cuando tú dices que lo que pasó, como cuando yo le decía a la gente antes, a mis hijos y a gente más joven, que yo viví cuando nada más habían 2 canales de televisión en Panamá, y dice, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Muy bueno. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que en esa época mi papá me contaba, Buenos tiempos, buenos tiempos. sí, mi papá me contaba que yo me gustaría hacer la encuesta hoy día, porque antes de preguntarle a cuántas personas creen que el hombre pisó la luna. Entonces mi papá me contaba, probablemente la gran mayoría, incluso los jóvenes, pero mi papá me contaba que en esa época, que él vivió de primera, la gente dijo que había una conspiración y que el hombre nunca fue a la luna. Que eso fue un estudio, que los norteamericanos fallaron en todo el proceso y por vergüenza cómo hicieron todo esto para hacer ver que habían ido a la luna. Y entonces efectivamente hicieron todo un show y lo demás. Y gente que quedó creyendo, hasta hicieron una película de ese tema, No, creyendo firmemente de que todo fue un mega engaño. Entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo efectivamente las personas pueden caer en esas teorías de que la conspiración, de que hay un mega engaño. Y yo pongo este ejemplo porque ilustra lo que Julio está diciendo. Hay gente que dice que es muy objetivo, pero realmente no lo es. Ellos están convencidos que Julio y yo y FTV, el Papa, que nunca nos hemos visto y probablemente nos muramos sin conocernos, y otra gente que todos nos pusimos de acuerdo y tenemos el mega engaño de Cristo. Todos nos hemos puesto de acuerdo y estamos o sea, que es la obra más perfecta de conspiración, donde gente que no se conoce, que ha vivido a lo largo de los siglos, todos nos hemos puesto de acuerdo, generación tras generación, para engañar al mundo. ¿Ve? Entonces, y funcionó. Y funcionó. Funcionó. Entonces, la pregunta sería a usted, Fete Evidente, ¿qué es más razonable? ¿Creer que fue verdad o que toda esta gente que ha pasado 2000 años conspirando, que Julio y yo nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, mira, vamos a hablar de este tema, y nosotros no creemos nada en eso, pero vamos a hacer para que la gente se engañe, y alguien preguntaría, ¿y bueno, cuál es el beneficio de ustedes? No, ninguno. El gusto nuestro es engañar a los demás. Entonces, eso es totalmente irracional. Pero la gente lo cree, ¿no? Cree que hay una especie. Entonces, se pone en una actitud inmediatamente, como dice muy bien Julio, cerrada, prejuiciada. Usted dice, ¿usted no cree en Dios? No, yo no creo en Dios. Dios no existe. No. ¿Usted lo conoce? ¿Usted ha intentado de buena fe tratar de... No, no, ¿para qué? Si eso no existe. O sea, inmediatamente está cerrado. Yo pongo otro ejemplo, Julio, que no sé si ilustra también. Y le digo a la gente, imagínese usted, distinguido Fete Evidente, que ahora sobre todo con esta cosa del COVID y nos recalcan algo que sabían, ¿no? Que hay que lavarse las manos, que usar el alcohol. Y no solo eso es para el COVID, sino para cualquier microorganismo. A nadie se le ocurre comer con las manos sucias. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que hay unos microbios que, yo no sé, Julio, si tú lo has visto, pero yo nunca los he visto. Unos microbios que dicen que existe, que es que nos dan enfermedades si los comemos. Y yo le digo a la gente, oye, imagínese usted, hermano, que usted es un científico, está comprobado, usted es un hombre de ciencia, pero lo manda a una comunidad que está en el atraso, que no ha estudiado, que no sabe nada,
y usted tiene que enseñarse que debe lavarse las manos porque hay suciedad y eso le transmite enfermedad. Y ellos van a decir, ¿por qué? No, que hay unos microorganismos que te van a enfermar y te van a decir, ¿tú lo has visto? No, yo nunca lo he visto. Y ¿nos lo puede enseñar? No, tampoco te lo puedo enseñar. Entonces, ¿por qué tengo que creerte? Pero es que las consecuencias, no, eso es por otras razones. ¿Qué consecuencias? Que eso es otra cosa. Eso es el... Y entonces queda usted en una situación en la que, entonces queda usted, pero créame, por favor, créame. Vean, no, no te vamos a creer nada. Entonces, así mismo estamos nosotros con el ateo. Así mismo. Le decimos, mira, aquí están estas consecuencias. Sí, efectivamente, no lo hemos visto, pero mira, consecuencia de esto pasa esto, consecuencia de esto pasa. No, yo no quiero creer, eso son otras razones, a mí no me interesa. Entonces, algo parecido ocurre con la persona que no quiere creer. Julio. Mira, y yo sé que el ejemplo de los ateos es el más natural que sale de esto, pero yo a mí lo que me aterra, Roquel, es que esto está pasando con personas que van a la iglesia. O sea, me explico, que van a misa todos los domingos. O sea, que tienen tienen una fe selectiva. Me explico, yo creo en esto, pero esto no. Esto que dijo no lo creo. Entonces, incluso, y eso se llama secularización, incluso hasta sacerdotes, Roquel. O sea, que te dicen, no, mira, tú sabes que es que hay que entender el simbolismo del evangelio, lo que realmente Jesús quería decir. O sea, eso es una fe selectiva. Entonces, y eso nos lleva naturalmente nos lleva al numeral 155, Roquel, de este tema, que estamos todavía en que la fe es un acto humano. Y dice, en la fe dice, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia. La inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Está un poco enredado, pero no lo es. Y repito, creer es un acto del entendimiento. Yo para creer tengo que entender que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad. O sea, que yo digo que sí por la voluntad de querer entender. Y esa voluntad es movida por Dios que es infundida en nosotros desde que nos bautizamos. Entonces, y eso es una cita de Santo Tomás de Aquino. Entonces, yo creo que es bien importante, Roquel, porque a veces nosotros, a mí me gusta traer estos temas adentro de nuestras parroquias y dentro de nuestras comunidades, porque el problema está ahí latente. El problema de que, oye, pero ¿será verdad que esto? ¿Será verdad que lo otro? O sea, cuando usted está ya en eso, usted está de alguna manera dudando, ¿verdad? Y cerrándose a la fe. Entonces, le cuesta a uno creer. Es como mencionabas tu ejemplo hace rato, Roquel. Si yo comienzo a comportarme con temor a que eso no creo que sea así, ¿qué me va a regresar? Voy a ir ampliando ese temor, esa increencia, por decir algo, y voy a terminar no creyendo nada. Entonces, la fe, yo creo que lo más importante, Raquel, que yo creo que podemos resumir aquí, es que la fe no es para creer en el más allá. Y por eso tú, lo que dijiste, Raquel, es muy cierto hace un rato, de que cuando la fe te ayuda, cuando tú no tienes fe, tú no crees ni en lo que tienes enfrente, ni en lo que está pasando todos los días. Entonces, la fe te permite interpretar el sentido de la realidad. O sea, si yo, y volvemos al ejemplo de que me gustó mucho de la persona enferma de celos, o sea, igual tú estás viendo que no está pasando nada, pero la falta de fe no te permite ver la realidad. Entonces, y por eso el riesgo tan grande de perder la fe. Y ahora voy a regresarme a la fe en Dios, porque el poder vivir de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Depende de mi fe, ¿verdad? Que yo me dé cuenta de lo que realmente está pasando en este mundo, de lo que realmente está pasando en mi familia. Eso viene de la fe que yo tenga, ¿verdad?
que me va a permitir encontrarle sentido a esa realidad. Entonces, la fe es sobrenatural, porque es infundida por Dios para nosotros, es una gracia, pero a la vez es un acto humano que es natural. Entonces, la fe, resumiendo, es algo divino, pero es algo humano a la vez. Funciona combinado, ¿verdad? Entonces, podemos decir, y aquí me gusta, puedo cerrar este punto con una cita de San Agustín, que dice, la razón, porque volvemos al tema aunque el próximo punto es inteligencia, ¿no? Pero la razón nos ha sido dada, mira esto, qué interesante, San Agustín era lo máximo. La razón nos ha sido dada para implorarle a Dios la gracia. O sea, yo pienso y me doy cuenta que no sé y que yo le pido al Señor que me aumente mi fe, que tengo temores. Entonces, la razón me lleva a darme cuenta de que yo solo no puedo. Yo siempre me gusta hablar favorablemente de los hermanos que están que tienen problemas de alcoholismo, que están en Alcohólicos Anónimos. De hecho, yo escucho mucho sus programas de radio porque ellos hablan, inclusive, sin hablar de un poder superior. Desde el momento, o sea, tú para poder superar eso, tienes que entregarte a la fe de que hay un poder superior que te va a ayudar a salir de esto, porque solo tú no puedes. Entonces, repito lo que dice San Agustín, la razón nos ha sido dada para implorarle a Dios la gracia, y la gracia de Dios nos ha sido dada para que se observe y respete la razón. O sea, la razón me lleva a pedirle a Dios la gracia de la fe, y la gracia cuando me llega, me ayuda a respetar y a observar la razón, o sea, a entender la realidad y decir, oye, esto no está bien, oye, esto sí está bien, oye, esto es incorrecto, eso no es natural, eso que quieren, que se quiere legislar, no es natural. O sea, no es un tema de que haya gente que esté a favor o en contra de lo que sea, no es eso el punto, es que no es real, es una irrealidad, Roquel. Julio, y mientras te escuchaba pensaba yo en otro aspecto importante de que muchas veces los festevidentes debemos reflexionar todos, es que hay un axioma antiguo que dice que el que no vive como piensa, termina viviendo, termina pensando como vive. Y esta es una realidad, miren. Muchas veces nosotros no queremos admitir, y me gustó el tema que tú me trajiste del alcoholismo, porque creo que es un ejemplo fácil de entender. Una persona, cuando se queda atrapado con una droga legal como el alcohol o ilegal, al final, al principio, mejor dicho, él entiende de alguna manera que eso le hace daño. Pero a ver su voluntad totalmente derrumbada, al no poder controlarla, él se trata de convencer a sí mismo de que eso no le hace daño y que eso es un cuento, es una mentira. Y eso pasa para al adicto al tabaco, el adicto al alcohol, el adicto a las drogas ilegales, lo que sea, a los tranquilizantes, lo que sea. Él termina justificando, no, eso no me hace daño, eso yo lo controlo, yo lo manejo, y todo el mundo le dice, oye, pero no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo pongo como ejemplo porque nos permite a nosotros vislumbrar de que muchas veces cuando, como dice muy bien Julio, la realidad no está de acuerdo con mi voluntad, con mi forma de vivir, entonces yo lo que hago es negar, porque son algo, y no necesariamente uno pone el ejemplo del vicio, pero puede ser hasta la soberbia, que es un pecado, ¿no? La vanidad es la que no te permite aceptar. Y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar, yo no puedo estar por debajo de nadie. Así que yo prefiero negarlo. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, y no sé, Julio, si usted tiene la oportunidad de escuchar testimonios de personas que se convierten, una de las cosas que dicen es eso, de que ellos simplemente estaban en un estado de negación, que no era de que ellos no entendieran, es que ellos se negaban, ¿no? Recuerdo siempre, me gusta un testimonio de María Himalaya que me gusta, que ella era proabortista, todo, ¿no? Y entonces cuando ella estaba en su crisis existencial, llegaron a unas personas a preguntarle que, bueno, que por qué ella probó de todo,
pero jamás se le ocurrió, a pesar que era bautizada católica, ir a la iglesia católica. Entonces ella decía, no. En mi mente yo decía, lo que sea, yo pruebo lo que sea, ojalá sea brujería. Pero la iglesia católica nunca. Era un estado de negación. ¿No? Era un estado de negación, no era un estado intelectual, el racional. No, ella estaba probando de todo, pero menos la iglesia católica. De esta manera creo que muchas personas, nosotros, cuando dices tú que te aterra que personas que van a la iglesia, es precisamente por eso. Porque cuando la fe te toca un punto que no te agrada, Sí. de hecho había un obispo que llegaba a decir, dime en qué no crees y te diré qué punto de tu moral está tambaleándose, ¿no? Entonces, por ahí viene también, es un aspecto que también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que muchas veces la negación tiene que ver porque yo no soporto la incoherencia en que vivo. Exactamente. Porque si yo admito, imagínate un hombre, por ejemplo, Julio Casado, y él sabe que lo correcto es no ser adúltero. Él no quiere que sea adúltero con él. Él tampoco quiere que sus hijos se den cuenta, ni sus compañeros de trabajo, pero a él le gusta ser adúltero. A él le gusta. A él no le gusta que se lo hagan. Él sabe que es una vergüenza frente a sus hijos, incluso frente a sus padres, sus amigos. Él no quiere que nadie se entere, pero a mí me gusta. Entonces, esa incoherencia de ese nivel, cuando yo caigo en eso, yo prefiero decir, hey, ¿sabe qué? Sálvese quien pueda, aquí no existe ningún Dios, mejor goza y muere, pero yo sé que no es así, pero necesito acallar mi conciencia de alguna manera. Julio. Lo peor, Roquel, y me gusta mucho ese ejemplo, lo peor, Roquel, es que cuando se pierde la gracia, o sea, cuando te cierras a la gracia de la fe, pareciera que no tiene nada que ver, pero cuando tú te cierras a la gracia de la fe, pierdes el sentido común. ¿Me explico? Porque si yo me cierro a las cosas, comienzo a actuar de una manera incoherente, ilógica, como tú bien comentas, ¿no? Es más, yo de pronto voy a poner otro ejemplo que de pronto, pues yo sé que de pronto a muchas personas le puede afectar, pero lo voy a decir, tratar de decir muy sutil, ¿no? Pero por ejemplo, el famoso, la situación de los hermanos que están divorciados y vueltos a casar, ¿no? Y es un ejemplo bien interesante. Ellos son personas buenas, todos somos personas buenas, que quieren acercarse a Dios, ¿verdad? Pero consideran injusto que no pueden comulgar. O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? No, sencillamente, no están abiertos a entender. Y a mí me parece algo tan claro, ¿por qué? Porque en los evangelios Jesús lo dice directamente y no solo una vez, porque le dice, pero entonces, ¿tú qué quieres decir? Entonces, no, ¿qué quiere decir? Y vuelve y lo repite claramente. Entonces, la iglesia no está en condiciones de cambiar lo que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí, el depósito de la fe. Eso es lo que ni Jesús en los evangelios lo hizo. Entonces, pero estas personas se sienten, se sienten afectadas, ¿verdad? Y la reacción a la defensiva es decir, esto es injusto. ¿Me explico? Esto es injusto. Pero si yo no he hecho mal a nadie, pero ¿por qué este es más pecador que yo? ¿Me explico? Eso es un clásico también ejemplo de que yo estoy cerrado a la fe porque esa es una piedra que yo tengo que no puedo aceptar, pues, no puedo aceptar. Entonces, al final, Roquel, como quien dice, ¿cuál es el impedimento para creer en Dios o en lo que sea? Entonces, la pregunta es, ¿son dudas racionales o sencillamente estoy cerrado de corazón? ¿Me explico? Y no hay más opciones. O sea, si decido, si tengo un problema para creer, yo creo, corrígeme, Roquel, pero no creo que sean más que esas dos cosas. O sea, sencillamente yo tengo una duda racional, pero hay que investigar si realmente lo que tienes es un corazón cerrado, porque si, ¿cómo es posible que uno le explique a alguien, en general, no estoy hablando del ejemplo que puse, estoy hablando en general, oye, mira, un ateo, pues, oye, mira, aquí están todos los argumentos, todo el asunto, y no, yo no quiero creer, no quiero creer. Entonces, sencillamente, como decía yo al inicio,
ahí no hay forma, ¿no? Usted no puede hacer nada. Y por eso decimos nosotros que lo único que queda, y parece una cosa, pero es así, es orar por esa persona. ¿Me explico? Porque pedir la gracia, como casualmente decía San Agustín, implorarle a Dios la gracia para que esta persona se abra a la verdad que el Señor nos quiere, porque el Señor que quiere, que seamos felices en Él. ¿Me explico? Que no estemos dañados, que no estemos defectuosos. La gracia, escuché por ahí, Roquel, también me gustó una definición que hablaron de la gracia, esa es la forma en que Dios repara el daño que tenemos en la naturaleza caída, la concupiscencia del pecado original. O sea, esa gracia infundida es la forma en que Dios creador nos repara. Pero, y por eso lo de la confesión me gustó mucho, Roquel, porque es verdad, mira, hay unas anécdotas del cura de Ars, por ejemplo, que había personas que le decían, dije, no, que yo tengo muchas dudas, pero bueno, ¿cuál es? No, pero padre, usted tiene que convencerme que qué sé yo. No, pero mira, vamos a una cosa. Antes de que tú me cuentes tus dudas, yo quiero que tú te confieses. Entonces el cura lo confesaba. Y en la confesión, llanto, brother, llanto, tú sabes. Y después al final de la confesión, el hombre, bueno, ya te confesaste bien. ¿Qué dudas tienes? No, padre, no tengo ninguna duda. Me explico, porque es precisamente esa cerrazón de corazón la que no te permite acoger esa fe y ver la verdad y ver la realidad, porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres y las cosas no son como tú quieres, son como Dios quiere. ¿Me explico? Entonces es sencillo, Roquel. Bueno, Julio, se nos quedó corto el programa, se nos acabó el tiempo. Yo solamente quería poner el siguiente ejemplo y que sirva como lupa para muchos de nosotros. Hay personas que cuando usted le habla de la moral, de la lucha contra el pecado, inmediatamente te tildan de exagerado, hasta de loco, ¿no? Cuando tratas de vivir las virtudes. Incluso eso no exime a gente, solo laicos, también gente que está consagrado cae en eso. Y muchas veces es porque de alguna manera quieren justificar su comportamiento, ¿no? Si ven imagínate una persona que tiene doble vida y ve a una persona coherente, entonces inmediatamente dice, no, lo que pasa es que me demuestra a mí que sí se puede y además me está llamando a mi pecado. Por eso, cuando pasamos en la Semana Santa que vimos y que matemos al justo, no dice, pero ¿por qué lo quiere matar? Bueno, precisamente por eso, porque nos recuerda nuestro pecado, nos recuerda que él sí puede portarse bien y yo no puedo, así que mejor matémoslo para que no me recuerde. Bueno, Julio, 2 minutos para la conclusión final. Bueno, hermano, yo reitero que lo que conversamos aquí, pues nuestra intención no es que nos pongamos a decir, viste, eso es lo que le pasa a fulanito y eso es lo que te pasa a ti. Entonces señalamos al marido y señalamos a los hijos. El propósito de esto es que usted se haga una reflexión, porque yo creo que la piedra más grande que tenemos para la fe se llama el orgullo, ¿verdad? Es una de las piedras más grandes y no recuerdo si realmente es orgullo, pero es la causa que hizo que Satanás, que Lucifer fuera expulsado. Fue orgullo, Roquel. O sea, yo soy Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que examinar. Hermano, póngase en oración, revise, soy yo el que estoy trancado, soy yo el que no me quiero abrir, soy yo el que tiene estas cosas que no son negociables para mí. O sea, en la medida que usted pueda pedir la gracia, como decía San Agustín, podrá darse cuenta y podrá vivir una vida más como Dios quiere para nosotros. Roquel. Julio, muchísimas gracias, como siempre, muy buenas reflexiones, te agradecemos mucho que tomes tu tiempo y te prepares y compartas todo esto, porque, sobre todo, como yo siempre digo, nosotros no somos teólogos, nosotros somos laicos y le hablamos a usted en el lenguaje, pensamos nosotros, ¿no? Que le estamos hablando en un lenguaje común y corriente de la calle, de lo que todos manejamos, tratando de transmitirle de alguna manera la fe, ya no con aquellos términos de especialistas y demás, y análisis teológico, sino tratando de hablarle al hombre de la calle 2000 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que empecemos a pensar
sobre nuestra vida, nuestra fe, nuestra relación con Dios, la iglesia. Bueno, no queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa, este mismo día, a esta misma hora, aquí en FETV, el canal de la misericordia. Que el Señor los bendiga a todos.